para que nos ayude. Amén. Acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo año que está comenzando, un año que demanda nuestro esfuerzo, nuestra valentía para poder ser recompensados, Señor. Bendícenos, Señor. Estamos aquí en tu casa y venimos con hambre, venimos con necesidad. Habla, Señor, a lo profundo de nuestro corazón. Venimos a recibir tu palabra, tu poderosa y bendita palabra. Haz la obra en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy titula De repente. De repente, ese es el título del tema, de repente. Cuando nosotros miramos esta expresión de repente, esa expresión se refiere a algo que sucede, que pasa súbitamente. Y es algo que a veces o no esperamos que pase o sucede en el momento que menos lo esperamos. Porque, por ejemplo, a veces suceden cosas que nosotros no estamos esperando, pero usted y yo estamos esperando la venida del Señor, pero no sabemos cuándo va a ser. Es algo que puede suceder de repente, por eso debemos estar siempre preparándonos para la venida del Señor. En Apocalipsis se dice de la novia de la que se va a casar que se ha preparado. Y como se ha preparado, entonces se le concede que se vista de novia. Pero entonces yo le quiero leer primero 3 pasajes del Antiguo Testamento donde aparece esa expresión. Proverbios 6 del 12 al 15 dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Oiga, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Mire que primero se habló de perversidad de boca y luego del corazón, porque Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Dice el versículo 15, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces miremos ahí la expresión de repente. ¿De qué nos está hablando? De juicio. De juicio. De un juicio que viene sobre ¿quién? Sobre el hombre malo, sobre el hombre depravado. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Otra vez, el de repente está asociado a ¿qué? A juicio, a castigo. ¿Para quién? Para el hombre que reprendido endurece la cerviz. Porque hay algo que Dios nos ha dado a nosotros y es el libre albedrío. Dios nos habla, pero nosotros tomamos la decisión de obedecer o desobedecer. Entonces, cuando nosotros nos ponemos tercos y no queremos obedecer y nos ponemos rebeldes, de repente viene quebranto.
Isaías 47, es un juicio sobre Babilonia. Dice: oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Y mira lo que le dice el Señor a Babilonia: estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Miremos allí 3 pasajes en los que aparece la expresión de repente, y vemos que en los 3 está asociada con juicio. En el primero, juicio para el hombre malo y depravado. En el segundo, juicio para el hombre que reprendido endurece la cerviz. Y en el tercero, juicio para Babilonia. Un de repente que nos habla de juicio. Y yo sé que usted no quiere ese de repente. Ese de repente es para el mundo, para el que no ama a Dios, para el que no busca hacer la voluntad de Dios. Pero si nosotros vamos al libro de los Hechos, ese es el tema central y de lo que vamos a hablar hoy. Allí encontramos 3 ocasiones en las que aparece esta expresión, de repente. Pero en este caso ya no está relacionado ese de repente con juicio, sino con una intervención del Señor que cambió el curso de las cosas para bien, para bendición. Y ese es el de repente que usted y yo debemos buscar, que debemos anhelar, que debemos esperar, esa intervención de Dios que cambie el rumbo para bien, para bendición. Es el de repente que usted y yo en esta noche tenemos que abrazar, del que nos tenemos que apropiar. Y el primer de repente está en Hechos capítulo 2. Hechos 2. Y ese de repente, mire, es algo que necesitamos, sí o sí. Para usted y para mí, ese de repente no debe ser opcional. Necesitamos ese de repente, lo necesitamos. Y más en este tiempo, más en este tiempo. Mire, en este tiempo las tinieblas se pueden tocar, se pueden palpar, así como sucedió en Egipto, ¿se acuerda? Usted y yo vemos la maldad pura. Hoy más que nunca necesitamos este de repente. Comienza diciendo Hechos 2, en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, dice allí, ¿qué sucedió? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y sigue diciendo, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba
que hablasen. Mírese, de repente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mire, yo no sé si usted lo necesita, yo lo necesito. Yo desde hace un tiempo vengo leyendo Hechos 2 y se me ha convertido como en una obsesión. Y es algo que yo vengo diciéndole: Señor, yo quiero ser lleno. Pero mire, esa llenura es algo que debemos buscar a diario. Es como el arrepentimiento. Hay gente que dice: no, yo me arrepentí cuando recibí a Cristo. No, sí, te arrepentiste, pero el arrepentimiento tiene que ser algo continuo, que tú te examines todos los días, y que si estás fallando en algo le pidas perdón al Señor y te esfuerces por agradar a Dios. Lo mismo la llenura del Espíritu Santo, es algo de todos los días, de todos los días. Porque usted sabe que una lámpara necesita llenarse de aceite, y ese aceite se va consumiendo, entonces hay que echarle más aceite. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Mire, hoy algunas iglesias emplean métodos humanos para predicar, entre comillas, el evangelio. Métodos humanos para atraer a la gente. Y mire, no es así. Lo que tenemos que hacer es buscar la llenura del Espíritu Santo. Eso es, ahí está la clave, en ser llenos del Espíritu Santo. La obra de Dios no se hace con estrategias humanas. Mire, Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave. Ahí está la clave. La llenura del Espíritu Santo. Jesús les encomendó a ellos una tarea para la que necesitaban la llenura del Espíritu Santo. Y por eso, si usted se devuelve un poquito al capítulo 1, cuando Jesús todavía está con ellos, Él les dice algo bien especial. En el versículo 4 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el versículo 8 les dice el Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que anhelar. Debemos buscar cada día esas bendiciones que tal vez no se tocan, que usted no puede palpar, pero que trascienden. ¿Me explico? Usted puede tocar un carro, usted puede tocar una casa, amén, pero eso no trasciende. Eso no trasciende, porque usted se muere y ¿qué se lleva? Nada. Pero hermano, la llenura del Espíritu Santo, eso sí trasciende. Eso marca la diferencia. Marca la diferencia. Mire, y me seréis testigos. Y la palabra testigo, cuando vamos a buscar el significado de esa palabra, dice testigo, uno que da testimonio mediante su muerte. Y cuando usted y yo vamos a Hechos capítulo 7, encontramos a un diácono llamado Esteban, y dice allí que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mire, ¿qué puede llenar más que ver eso? Las cosas materiales no llenan, usted lo sabe. Usted se compra un carro nuevo, huele a nuevo, muy rico, pero con el tiempo es un carro y ya. Usted se compra su casa, su apartamento, qué bonito, qué lindo, pero con el tiempo eso se vuelve paisaje. Pero mire, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, oiga, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y claro, a los otros no les gustó que él dijera eso y lo mataron. Pero lo tremendo es que dice allí: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oiga, pero ¿por qué decía eso? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Mira, el que no está lleno, ¿qué hace? Le viene la pedrada, agarra la piedra y la devuelve. La devuelve. Pero mire a este, estaba lleno del Espíritu Santo. Y no solo eso, más tremendo todavía. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y mira lo hermoso. Y habiendo dicho esto, durmió. Durmió. Nosotros tal vez dijeron: lo matamos, pero no, durmió. Pero estaba lleno del Espíritu Santo. Uno lee acerca de los primeros cristianos, cómo eran llevados al Coliseo romano y devorados por las fieras. Y muchos morían cantándole al Señor. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Mire, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Que esto se convierta en una necesidad, en una obsesión. Señor, yo quiero ser lleno, lléname, 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 lléname. Todos los días, Señor, dame más, más, más. Eso es lo que tenemos que buscar, ser llenos del Espíritu Santo. Mire que ahorita lo leímos, que a ellos se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre sus cabezas, sobre cada uno de ellos. ¿Y eso qué confirmaba? Que allí en el aposento alto había 120 lámparas llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo y preparadas para salir a alumbrar a los que estaban en tinieblas, porque ese era el propósito. Por eso Jesús les dijo: esperen. Ustedes no pueden salir a predicar en la fuerza humana. Ustedes necesitan esperar a que venga el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, entonces ahí van a recibir el poder para predicar. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ese de repente lo tenemos que anhelar. Que el Señor nos llene cada día. Que nos llene cuando estemos aquí en la iglesia, cuando esté allá en su casa orando, leyendo la palabra. Es que en esos momentos es que el Señor te va llenando, te va llenando, te va llenando. Porque mire, muy hermoso lo que sucedió allí. Y a veces vemos la llenura del Espíritu Santo como si fuera un suceso. Y sí, es un suceso, pero es un suceso continuo. Algo que tenemos que buscar todos los días. Lo que le decía ahora, a veces el aceite baja, hay que volver a llenarse. Lo tenemos que buscar, lo tenemos que anhelar. Mire, Lucas capítulo 11, versículo 9. Los que predican el falso evangelio, si es que a eso se le puede llamar evangelio, de la prosperidad, usan mucho
Lucas 11:9, para despertar la codicia de la gente. Es más, solo se quedan allí en el versículo 9. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y sigue diciendo, leamos, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y luego nos pregunta, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Porque mire, usted que es papá, que es mamá, usted le quiere dar de todo a sus hijos. Mire, nada más, hoy que salimos con Miranda, entramos a un almacén y ella quería todo. Y uno en su corazón quiere darle todo. Amén. Entonces yo me acordaba de esto, yo decía, ¿cómo será Dios? O sea, ¿usted cree que si usted le dice, Señor, yo quiero que me llenes del Espíritu Santo, Él le va a decir, no, 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 no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Anhelarlo. Porque es que sigue diciendo, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará? ¿Qué? Porque es que mire, Lucas 11:9 lo usan esos falsos ministros para despertar la codicia en la gente. Ay, que el Señor te va a dar el carro y que te va a dar la casa y que te va a dar la finca y que te va a dar esto y lo otro. Pero mire, ¿de qué está hablando el Señor Jesús? Si el Señor te da un carro, qué bueno. Si te da una casa, qué bueno. Si te da finca, invítenos para la finca. Amén. Como dice el pastor. Amén. Pero mire, es que la prioridad es esta. Eso se va a quedar. Si Dios te lo da, disfrútalo. Pero lo que usted y yo tenemos que anhelar es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo tenemos que anhelar con todo nuestro corazón. Eso es lo que nos va a cambiar, nos va a transformar. La llenura del Espíritu Santo fue la que transformó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces. Incluso dice la palabra que cuando se vio acorralado empezó a maldecir. Ellos apostataron. El Señor tuvo que ir por ellos. Usted lo ha leído. Y cuando el Señor los hace regresar, le pregunta, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. Y no pasaba de ahí. Pero cuando él, si usted lee Hechos capítulo 2 completo, cuando él es lleno del Espíritu Santo, se manda una predicación, hermano. Mira, una predicación que hace que alrededor de 3,000 personas se arrepientan y se bauticen. Y a lo mejor algunos dijeron, ¿y ese no fue el que negó al Señor? Sí, ese fue el que negó al Señor. La diferencia es que ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Y usted mira al apóstol Pedro. Usted sabe que él negó a Jesús por temor a la muerte. Pero cuando usted ve al apóstol Pedro, a partir de allí, él ya no le teme a la muerte. ¿Por qué? Porque estaba lleno. Esteban, lo mismo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. De repente, mire, si usted lo anhela con todo su corazón, si usted pide, busca y llama, lo va a recibir. Lo va a recibir de repente.
De repente el Señor te va a visitar, el Señor te va a llenar, el Señor te va a usar. De repente. Yo quiero ese de repente. Yo quiero ese de repente. Yo lo quiero. Busquemos ese de repente. La llenura del Espíritu Santo. Vamos a ver el otro de repente. Mire el otro de repente. Qué hermoso. Hechos 16. Usted sabe que había una muchacha poseída y el apóstol Pablo llega y en el nombre de Jesús la libera. Pero ella tenía un espíritu de adivinación. Era una sierva, una esclava. Y los amos ganaban platica por medio de eso. Entonces, claro, cuando ella es libre, pues se enfurecen y hacen que agarren a Pablo y a Silas. Y dice, yo le voy a leer desde el versículo 23, dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire cómo los trataron. Mire, como si fueran los peores criminales. Y lo que hizo el apóstol Pablo fue hacer libre a una que estaba cautiva. Estaba cautiva, la tenía Satanás cautiva y él la hace libre. Pero entonces ahí viene lo hermoso, ahí viene el de repente, porque dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ahí lo tenemos, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y sigue diciendo: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, oiga, el terremoto no solo fue en la cárcel, también fue en el corazón del carcelero, porque dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Mira ese de repente que sucedió en la cárcel, en Filipos. Pero ese de repente fue provocado, ¿por qué? Por el sacrificio de alabanza que ofrecieron Pablo y Silas. Y ese sacrificio de alabanza dio testimonio de que Pablo y Silas estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces mire que es necesario el primer de repente para este segundo de repente. ¿Por qué se lo digo? Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué hicieron ellos en la cárcel? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban en la cárcel, los habían golpeado,
Los habían golpeado por hacer el bien. Porque si los hubieran golpeado por hacer el mal, pues se lo merecían. Amén. Pero ellos estaban haciendo el bien. Y ellos, en lugar de cuestionar al Señor, empezaron a cantar. Ellos, en vez de quejarse, empezaron a cantar. Se parecen a nosotros. Que medio nos sucede algo malo y empezamos a quejarnos. Y empezamos a quejarnos. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. A veces nos vamos a encontrar en situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Cante. Es que yo canto muy feo. No importa. Cante. 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 Mire, incluso hay presos alrededor de usted, porque dice aquí que los presos los oían. Ellos eran testimonio para los presos, porque en lugar de maldecir, en lugar de quejarse, de pronto algunos presos estaban allí maldiciendo, quejándose. ¿Recuerda a los dos ladrones? Uno de ellos maldecía, se quejaba, y de pronto algunos de esos presos maldecían, se quejaban, pero ven a estos dos cantando. Cantando después de ser golpeados con vara, cantando después de estar allí en el cepo, en lo más oscuro. Y eso produjo un terremoto, no solo en la cárcel, sino en aquellos presos. Yo le aseguro que algo pasó, así como pasó en el corazón del carcelero. Porque dijeron, pero estos ¿por qué no se quejan? ¿Por qué no maldicen como nosotros? ¿Por qué cantan? Y de repente se manifestó la gloria de Dios. Mira el caso de Abraham. La Biblia nos dice de Abraham, Romanos 4, 19 y 20, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Porque vienen situaciones que empiezan a golpear nuestra fe y comenzamos a dudar. ¿Qué tenemos que hacer? Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios. Ese de repente sucedió, ¿por qué? Porque ellos, en lugar de quejarse, le dieron la gloria a Dios. Y yo sé que no es fácil, eso no es fácil, pero es lo que nosotros tenemos que hacer. Mira este pasaje, Hebreos 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque es que a veces algunos dicen que llegamos a Cristo y Cristo nos soluciona la vida, y muchas veces es todo lo contrario. Empiezan a venir los problemas. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo llegamos a Cristo, comenzamos a caminar en contravía al mundo. Usted sabe que es así. Entonces van a venir vituperios. Mire, estos hicieron libre a esa muchacha. ¿Y qué recibieron? Una golpiza. Esos recibieron una golpiza. Y muchas veces usted va a hacer el bien y no le van a pagar con bien, sino con mal. ¿Y allí qué tiene que hacer? Darle la gloria al Señor. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y sigue diciendo: así que ofrezcamos, oiga, siempre a Dios, siempre, por medio de él, ¿qué?
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Lo que le sucedió a ellos, humanamente, miremos esto humanamente, lo que le sucedió a Pablo y a Silas, ¿era justo o injusto? Humanamente injusto. Ellos estaban haciendo el bien, ellos estaban predicando la palabra de Dios. Es más, había una mujer endemoniada y llega Pablo y la hace libre en el nombre de Jesús. Y cómo los agarran y los golpean y los meten allí en lo más profundo de la cárcel como si fueran los peores criminales. Pero el Señor lo permitió. Y si el Señor lo permitió, era porque eso que aparentemente era injusto estaba escondiendo un propósito mayor, que ya lo leímos. Ya leímos ese propósito mayor. Entonces la pregunta que el Señor quiere que nos hagamos usted y yo en esta noche es: ¿no habrá un propósito mayor escondido en la dificultad que estamos viviendo hoy? Por eso usted anticípese, porque es fácil darle la gloria a Dios cuando ya recibimos la bendición, pero anticípese, no se amargue, no se queje, no cuestione al Señor, dele la gloria al Señor, dele la gloria al Señor. Recuerde a José, lo vendieron los hermanos, fuera de que lo venden los hermanos, injustamente termina metido en la cárcel. Y al final, ¿qué le dice José a los hermanos? Todo esto era de Dios. Todo esto era de Dios. Aparentemente injusto, aparentemente malo, pero estaba escondiendo un propósito mayor. Y ese propósito era que el pueblo de Dios no se muriera de hambre. Porque todo lo que sucedió llevó a José a estar como segundo en el reino, y a que pudiera mandar a llamar a su padre, a sus hermanos, a toda su familia, y que no se murieran de hambre. Y aparentemente era injusto, pero la palabra nos deja claro siempre que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Mírese de repente un terremoto. Tal vez Pablo y Silas no se lo esperaban, pero el Señor envió ese terremoto. ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de quejarse, le dieron la gloria. Yo también quiero ese de repente, hermano, porque a veces nos quejamos mucho. Y sobre todo cuando usted dice: pero estoy haciendo las cosas bien, estoy buscando caminar bien con el Señor, y mira este problema. Hermano, denle la gloria a Dios. Eso hubieran dicho Pablo y Silas: Señor, pero estamos predicando, echamos ese espíritu fuera, hicimos a esa muchacha libre, ¿y cómo es que permites que nos metan aquí a la cárcel después de habernos golpeado como si fuéramos unos criminales? Pero no, ellos le dieron la gloria a Dios. Y de repente sucedió no solo ese terremoto, sino todo lo que leímos ahora. ¿Pero por qué? Porque ellos le dieron la gloria a Dios. Como dice una canción que usted la conoce: en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, gloria a Dios. Eso cuesta, pero por eso hablamos del sacrificio de alabanza. Un sacrificio es algo que cuesta, ¿o no? Ahí dice sacrificio de alabanza. Cuesta alabar en medio de los problemas, ¿o no? A uno no le fluye. A mí no me diga usted que en un problema bien tremendo, usted viene enfermo, en una crisis financiera, una crisis familiar, su matrimonio destruyéndose, desbaratándose, a usted le fluye la alabanza así. No,
Lo que fluye es la queja. Eso sí fluye. La renegadera, eso sí fluye. Pero si usted y yo buscamos primero ser llenos del Espíritu Santo, así nos cueste, va a comenzar. En vez de decir, Señor, ¿pero por qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y usted va a ver la mano de Dios allí. Ese de repente que cambió el curso de las cosas en esa cárcel. Mire otro de repente. Mire este de repente tan tremendo. Dice, Hechos 22:6. Ahí está hablando el apóstol Pablo, está contando su testimonio. Entonces dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ese de repente fue para él. Mire lo tremendo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate, ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moran, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, oiga, yo creo que le costó. Yo creo que por dentro este no era el desgraciado, desventurado. Tremendo. Hermano Saulo. Hermano Saulo. Eso es lo maravilloso de la obra de Dios. Mire, hermano Saulo, recibe la vista. Uy, imagínese, solo imagínese. Uy, este desventurado debería quedar ciego de por vida, porque usted sabe lo que hacía el apóstol Pablo antes de convertirse. Pero esa era la orden de Dios. Mire lo tremendo. Por eso el Señor nos manda a bendecir a nuestros enemigos. Ahí no dice, pero yo creo que a este le costó, pero el Señor lo había mandado. Y si el Señor manda, obedezca. Amén. Entonces dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Mire, yo creo que la conversión de Saulo en Pablo fue una respuesta del Señor a las oraciones de su iglesia, pero fue una respuesta que los dejó sorprendidos. Tal vez ellos oraban así, Señor, levanta un siervo, por lo menos un siervo, Señor, que vaya y le predique a los gentiles. Señor, tú ya levantaste a Pedro para que le predicara a los judíos, pero levanta, Señor, un siervo que le predique a los gentiles. Y el Señor sí les va a responder esa oración. Cuando llega y le dice el Señor a Ananías, ese siervo, ¿te acuerdas del que los ha perseguido durante mucho tiempo y que ha deseado su muerte? Ese es el que yo he escogido como mi siervo. Saulo no se lo esperaba, pero la iglesia tampoco. Porque cuando usted en Hechos 22 está el apóstol Pablo contando su testimonio, pero en Hechos 9
Allí lo narra Lucas. Y dice allí que cuando el Señor le habla a Ananías, entonces Ananías le dice lo siguiente. Le dice, entonces Ananías respondió, Hechos 9:13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como quien dice, Señor, espera un momentico, Señor, estamos hablando de la misma persona. ¿Estás seguro que estamos hablando de la misma persona? Yo creo que ahí te estás como equivocando. Pero mire, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y así, de ser Saulo el perseguidor, pasó a ser Pablo el perseguido. Ese que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. De repente se le manifestó el Señor a ese hombre, al que menos pensaban. De repente se le manifestó el Señor, se le reveló el Señor. Mire ese de repente. Usted puede tener un familiar que usted diga, no, ese no hay nada que hacer. Mire el caso del apóstol Pablo. ¿Quién se iba a imaginar que aquel que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos, que perseguía a la iglesia, se convertiría en un siervo del Señor? Eso no se lo esperaba nadie. Pero mire qué tremendo, de repente. El apóstol Pablo nos muestra a nosotros de que no existe un corazón tan duro que el Señor no pueda transformar. Mire, a veces usted ve a su familiar y dice, no, pero es que ese corazón que tiene, y yo le predico y nada. Mire, llegará el de repente. El de repente que le sucedió a Saulo en ese entonces lo sorprendió a él y sorprendió a la iglesia. Ese de repente va a llegar y usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender. Créalo con todo su corazón. Lo que pasa es que, ¿qué tenía que suceder? Jesús dijo, hablando de sí mismo, dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Mire, cuando Pablo fue derribado, porque miremos que él pasa de Saulo a Pablo, así como Jacob pasó a Israel. Y fue quebrantado Jacob para llegar a ser Israel. Pues este hombre que perseguía a la iglesia, que perseguía a Jesús, porque mire lo tremendo. ¿Por qué me persigues?, le dijo el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de pronto le digo, no, Señor, a ti no, es a esos bullosos. Pero no, el Señor le dijo, si tú los persigues a ellos, me persigues a mí. Y él cae sobre la roca y es quebrantado. Y deja de ser Saulo el perseguidor y pasa a ser Pablo el perseguido. Y eso sucedió de repente. Miremos que él era un hombre erudito, conocía mucho, pero no tenía la revelación del Señor. Pero el Señor se le reveló allí. Mire lo tremendo. Los que estaban con él vieron también la luz, pero ninguno pudo entender la voz, solo él. ¿Por qué? Porque ese era su momento. El momento, el de repente, en el que el Señor
se le estaba manifestando. Incluso en Hechos 9:18 dice que cuando Ananías ora por él recobra la vista y caen unas escamas de sus ojos. ¿Y eso de qué nos habla? De que él estaba ciego. Estaba ciego. Y lo tremendo es que Dios lo toma y no solo lo usa para llevar el evangelio a los gentiles, sino que él se convierte en el perito arquitecto, el que Dios usa para poner el fundamento. Eso lo dice primero a los Corintios 3:10. Mire ese de repente. Él antes, ¿en qué pensaba? Los tengo que destruir. Tengo que destruir la iglesia. Tengo que destruir la iglesia. Tengo que destruir a esos bullosos, a esos escandalosos, los tengo que destruir. Y llega ese de repente, y ahora ese que solo pensaba en destruir la iglesia, ahora es usado por Dios para poner el fundamento, para edificar la iglesia. ¿Quién hace eso? El Señor. El Señor. Den un aplauso al Señor. Eso lo hace el Señor. Esos son los milagros que hace el Señor. Cambiar un corazón de esa manera. El corazón de él solo buscaba el mal de la iglesia, y luego cuando el Señor se le manifiesta, solo busca el bien de la iglesia. Mira, es que si a él le hubieran preguntado, yo no sé si a usted en alguna entrevista de trabajo le han preguntado, ¿y usted cómo se ve en 10 años? O en 5 años, digamos que a él le hubieran hecho esa pregunta, señor Saulo, ¿usted cómo se ve en 10 años? Antes de repente, matando cristianos, acabando con esos locos, acabando con esos bullosos, así me veo. Pero lo que él no sabía es que de perseguidor iba a pasar a ser perseguido, porque iba a formar parte de la iglesia. Y eso sucedió de repente. De repente. Mira esos tres de repente. Qué hermoso es el Señor. Mire, ¿qué le quiero decir en esta noche? ¿O qué nos quiere decir el Señor más bien? Yo le estoy trasladando algo que el Señor puso en mi corazón, porque no es mi mensaje, yo solo soy uno que lleva un recado, amén, una razón, es una razón del Señor, amén. El Señor nos quiere sorprender, entonces tenemos que mantenernos a la expectativa. Pero, oiga una cosa, no podemos confundir estar a la expectativa con estar de brazos cruzados. ¿Por qué? Primero a los Corintios 3:6 dice, yo planté, está hablando Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y ese crecimiento lo podemos tomar como un de repente, porque usted llega y planta o riega, pero lo otro depende de Dios. ¿Y cuándo lo va a hacer Dios? Cuando Él quiera, de repente, de repente, de repente lo hará. Entonces el de repente viene del Señor, ¿sí o no? Nosotros no tenemos poder sobre el de repente, las cosas pasan cuando Él quiere. El Espíritu Santo vino cuando el Señor quiso. El terremoto se produjo allí en la cárcel en Filipos porque el Señor lo quiso. El apóstol Pablo se convirtió cuando el Señor lo quiso, porque el Señor lo quiso. Entonces el de repente viene del Señor, pero lo que sucede antes de ese de repente es lo que lo provoca. ¿Y de quién depende? De nosotros. Porque aquellos que recibieron la llenura del Espíritu Santo, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban cruzados de brazos? No, estaban en el aposento alto, unidos allí, orando, buscando a Dios. Pablo y Silas, ¿estaban allí cruzados de brazos? No, estaban dándole la gloria a Dios. Incluso el caso del apóstol Pablo,
Yo creo que esa fue una respuesta a las oraciones de la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia ignoraba quién era el que Dios iba a escoger. Y lo sorprendió ese de repente. Pero digamos que en su caso, a lo mejor usted no ignore, sino que usted diga: Señor, mira mi hijo, ese corazón tan duro, mira mi esposo, mira mi esposa. Siga orando, no deje de orar, que cuando usted menos piense, va a venir el de repente. Porque es que solo imagínese cuando veían al apóstol, es que yo me lo imagino cuando entraba y todos. No, ya no vengo a perseguirlos, ya no vengo a meterlos a la cárcel, no. Y contaba su testimonio: es que el Señor se me apareció. Eso, así es. Y no le creían, y no, pero este se está haciendo, este está actuando. Un espía, un topo que llaman, un topo, este es un espía. Ajá, así es. Todos salían corriendo y decían: pero este no era el que nos perseguía. Pero de repente, es que, mire, y por eso me gustó esa imagen. De repente, usted siga, usted persevere, que de repente, amén. Denle un aplauso al Señor. Mire, la recompensa, este es el año de la recompensa. Usted siga esforzándose, siga adelante. ¿Cuándo va a llegar la recompensa? Hágale. Usted siga sembrando, usted siga regando, usted siga orando, y de repente llegará. Créalo con todo su corazón. Vamos a orar al Señor. De repente. Y no es un de repente de juicio, porque recuerde que empezamos hablando de ese de repente de juicio. No, es un de repente de bendición. De repente. Estemos a la expectativa, hermano. No deje de trabajar, no deje de buscar. Hagámosle, hermano. Yo sé que vienen momentos difíciles. Para adelante. Como dice esa canción, a veces me siento débil. ¿A quién no le ha pasado eso? Ya no quiero escalar. ¿A usted no le ha pasado? Ya no, no quiero orar, no quiero leer la palabra, no quiero ir a la iglesia, no quiero servir. Voy a llamar a la hermana a decirle que no me ponga. Al hermano a decirle que eso nos pasa. Recuerde a Elías metido en esa cueva. Pero ¿qué dice la canción? Alzo mis manos al cielo. Hermano, sigamos adelante. Vale la pena. Cuando usted y yo llegue ese día, que lo veamos a Él sentado en el trono, que estemos allá, mi hermano, vamos a decir: valió la pena. Valió la pena. Señor, aquí hay un pueblo que se reconoce débil y necesitado,
Aquí hay un pueblo que reconoce que depende de ti. Y aunque a veces, Señor, nos sentimos débiles, desanimados, no queremos bajar nuestras manos. Queremos seguir sembrando. Queremos seguir regando. Como Pablo, como Apolos. Y de repente tú darás el crecimiento. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Tú sigue en la labor que el Señor te ha encomendado. Y de repente te va a sorprender el Señor. Te va a sorprender el Señor. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Te va a sorprender con bendición si no dejas de sembrar, si no dejas de regar, si no dejas de buscar al Señor. Porque este mundo será sorprendido con juicio, así como Egipto. Pero tú y yo perseveremos. Dile: Señor, quiero perseverar y estar a la expectativa, porque sé que de repente, yo sé, yo lo creo, de repente tú vas a intervenir, Señor. De repente de arriba vendrá esa bendición gloriosa. Así como vino sobre aquellos que estaban en el aposento alto. De repente vendrá ese terremoto que sacudirá los cimientos de la cárcel y caerán las cadenas y se abrirán las puertas. De repente aquel duro de corazón caerá, porque la luz de tu gloria le alumbrará y será quebrantado, y ese Saulo se convertirá en Pablo, porque es algo que solo tú puedes hacer. Y mientras llega el de repente, dile: Señor, cada día buscaré hacer tu voluntad. Cada día. Gracias te damos, Señor,